Muy buenas noches. Hoy en día el crimen organizado se nutre del narcotráfico y se empodera a través del terrorismo. Gobiernos no solo se ven en la necesidad de cambiar estrategias, sino de acomodar sus condiciones constitucionales. Y ese es un tema para tratar a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Nuevamente muy buenas noches. Vamos a tener un programa muy interesante, sobre todo por el día específico, el día de hoy, en donde la captura, la aprehensión de Genaro García Luna ha conmocionado al mundo político de nuestro país. Uno de los hombres más importantes en dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Calderón, en materia de seguridad pública, bueno, pues acusado, entre otras cosas, de vínculos fuertes con el terrorismo, con el narcotráfico, con las bandas criminales y con una serie de ilícitos que, bueno, ya veremos en qué habrá de desarrollarse este asunto y vamos a tratarlo en esta noche. Nuestros 4 bloques están muy bien definidos. Vamos a platicar sobre qué es el crimen organizado, nuestro primer planteamiento. El segundo de ellos es qué es el terrorismo, cuál es la diferencia y si es que existe la diferencia entre crimen organizado y terrorismo. El tercer bloque, con una intensa polémica, es una sociedad que agradece al crimen organizado por los satisfactores que les brinda, pero está en contra del terrorismo. Y el último bloque es, bueno, pues, ¿qué va a pasar con la invasión de naciones como una solución para terminar al terrorismo? Y nos acompañan hoy dos importantes universitarios, dos importantes hombres y mujeres de vanguardia en la academia. Inicio con Ruth Zabaleta, que me da mucho gusto, Ruth, encontrarnos, reencontrarnos, platicar, debatir, tú sabes cómo lo hacemos, y además felicitarte por esta promoción académica que te otorga la Universidad Nacional Autónoma de México con el grado de doctor. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, también me gusta mucho haberte reencontrado y además ahí en ese claustro, ¿no? Tan emblemático de los doctores de Derecho. Ha sido muy impresionante, la verdad, esta etapa de mi vida en términos de insertarme en el mundo académico. Pero bueno, pues la verdad es que creo que es una manera de irte reencontrando, pero aparte reestructurando también tu propia forma de ir participando en la actividad política. O sea, una parte es la actividad y otra parte son las teorías. Entonces vas alimentando de una manera y de otra, vas trenzando esa posibilidad que vas encontrando en tu vida y entonces creo que la experiencia ha resultado buena porque ahora de repente regreso con los grupos que estuve del PRD o con otros grupos y pues ahora llego con teorías y puedo analizar con ellos de otra manera lo que estamos haciendo. Pero de enorme éxito, ¿no? Te felicito. Muchas gracias. En tu carrera, en tu dinámica de política como política y ahora de académica con el grado de doctorado, bueno, estás dejando una huella, una estela importante y hay que revisar el discurso que pronunciaste ahí en el claustro. Interesante. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Y Salvador Mora Velázquez, de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Otro gran universitario también, Salvador Mora. Y en unos minutos más estará con nosotros José Ignacio Martínez Cortés, quien es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Crimen organizado. ¿Qué es el crimen organizado? Bueno, es un grupo social que tiene cierta estructura para realizar actos pues ilícitos, que no son propiamente los de una estructura empresarial formal, diríamos, y que tienen cierta incidencia pues para cometer ciertos actos dentro de algunos lugares, ¿no? Crimen organizado, por ejemplo, narcotráfico, crimen organizado para trata de blancas, crimen organizado para secuestros. O sea, son grupos que tienen estructura para poder operar, tienen la tecnología para poderlo hacer. Y no necesariamente el fin es asesinar. Pues no necesariamente, pero si es parte de su éxito, lo hacen. O sea, eso lo hemos visto en la práctica aquí en México. No les ha importado pues usar cualquier forma de manifestarse, de imponerse, de estar al paralelo del ejercicio del poder y pues obviamente imponiendo su propio poder, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esta percepción? Bueno, habría que agregar esta serie de personas, dice la Convención de Palermo, la propia ley que en la materia México ha establecido desde 1996 y ha venido perfeccionándose, que está hablándose de un grupo de personas, de 2 o 3 personas que de manera concertada y que en un
margen de tiempo delinquen y que este delito que cometen les deja ganancias en lo material o en dinero, y que además uno de los elementos que más llama la atención es obviamente el impacto social que pueden tener. En realidad, quizá aquí este es uno de los puentes más claros para dar cuenta del grado de impacto que tienen socialmente y por qué se convierte en un asunto de atención social, ¿no? O sea, podríamos afirmar que el crimen organizado se puede leer como un negocio, mientras que el terrorismo es un atentar contra el grupo en el poder, contra los gobiernos para desestabilizarlos. Bueno, va involucrado el concepto de seguridad nacional en el concepto de terrorismo, o el concepto de terrorismo trae la afectación de la seguridad nacional, pero también tenemos que dar cuenta el factor de la manera de incidir, la estrategia del terrorismo para incidir y obligar a las autoridades a modificar o a establecer una ruta que los favorezca. Y en el ámbito de la población, evidentemente, es el temor, el terror que provocan con sus acciones, que es en realidad uno de los rasgos más distintivos del terrorismo en un sentido bastante lato. Fíjate, de hecho, con respecto a lo que estás preguntando, tenemos nosotros una ley federal contra la delincuencia organizada y precisamente ahí definen así tal cual lo ha dicho el doctor, crimen organizado, cuando 3 o más personas se organizan de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas u otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos siguientes. Y manifiesta, y fíjate, el primer delito que manifiesta es precisamente el de terrorismo. Claro. O sea, la propia ley ya establece que ese grupo de 2, 3 personas, si comete terrorismo, es crimen organizado. ¿Por qué? Porque ya está utilizando cierta estructura para incidir, está causando terror, está causando un impacto y tiene pues una determinada manera de actuar. O sea, esta delincuencia organizada en el terrorismo. Pero ¿qué pasa? Porque hay diferentes etapas y parece que hay escalones en los que van trepando estos delincuentes. ¿Qué pasa cuando del narcotráfico, de la venta de estupefacientes, incluso en el narcomenudeo, qué pasa cuando saltan al secuestro y se ven obligados incluso a la mutilación? ¿Eso no es terrorismo? Ahí tenemos que asociar cuando te mandan a elementos, casa, ¿no? Un dedo de tu familiar, una oreja de tu familiar, ¿eso no es terrorismo o cómo se llama eso? Bueno, dentro de la tipificación de los delitos que están dentro de la ley, está propiamente el secuestro y todo lo que se derive, trata de personas, pornografía infantil, todo esto que tiene que ver, ¿no? Y ahí aparece propiamente el factor de que primero hay una asociación como parte de crimen organizado o delincuencia organizada. Aquí el punto es que no es un delito que rebasa el fuero común y se convierte en un asunto de fuero federal y de persecución de las autoridades federales. Incluso podríamos decir, hay una delincuencia organizada transnacional que está asociada a este valor. Y es ahí donde aparece la Convención de Palermo, en la cual concurren todas las autoridades fiscales, estados, pues, ¿no?, para hacer un ejercicio y colaboración transnacional para prevenir, para combatir y encontrar soluciones a un tema como puede ser el secuestro o la trata de personas. No acabo de entender. Particularmente, Ruth, voy a tratar contigo 2 temas. Uno que es la Universidad de México y el otro Guerrero, que te vio nacer. Pero, a ver, hace escasos 2 meses, en 2 ocasiones intentaron incendiar rectoría en la Universidad de México. Jóvenes encapuchados se presentan como narcos. Aparentemente son los secuestradores del Justo Sierra. Lleva 14 años este inmueble tomado por ellos y se ha vinculado mucho a células bolivarianas. Hay testimonios de ello. ¿Es terrorismo o qué es eso? O sea, ¿intentar quemar rectoría no es terrorismo? Mira, en realidad no intentaron quemar rectoría, o sea, vamos, sí llevan sus instrumentos elementales para causar miedo y que no se les acerquen y que puedan ellos hacer el mayor destrozo posible sin que les puedan, sin que los puedan sujetar o los puedan someter. Entonces, no, son posiblemente, y ni siquiera actos terroristas, o sea, bueno, desde mi punto de vista no lo son, porque en realidad no llevaban una intencionalidad, desde mi punto de vista, no llevaban una intencionalidad de que tuvieras miedo, sino de hacer un destrozo y evidenciar
que ellos están inconformes y que ahí queda de manifiesto que están inconformes, ¿no? ¿Gandallas nada más? Pues mira, pues son actos de manifestación de personas que no están conformes con cómo se está resolviendo cierto tipo de problemas. Estos jóvenes que llegaron a proteger o a ampliar la protesta de las jóvenes mujeres que están protestando por el hostigamiento sexual, los actos, sí, más que nada el hostigamiento sexual. O sea, para ellos no hay justicia dentro de la universidad y entonces están reclamando que se hagan ciertas acciones que ellos creen que no son suficientes y no se les ha hecho caso y se manifiestan así. O sea, para mí es muy limitado. De hecho, tienen un objetivo muy particular, muy acotado. Entonces, no, para mí ni siquiera son actos terroristas. O sea, en mi caso de cómo se define qué es un acto terrorista, no podría decir que esos actos de estos jóvenes, en esos términos, fuera un acto terrorista. Ni siquiera tienen la intención. Obviamente, en el terrorismo hay niveles. O sea, puede ser que la afectación quiera ser hacia símbolos, hacia esculturas, hacia cuestiones que la gente las identifique como pues de todos, ¿no? Como lo han hecho en el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia, pero en este caso en especial, pues decir que estos jóvenes llevaban la intencionalidad de querer matar a alguien, pues no, o sea, o de querer afectar en su vida a alguien, pues realmente no es así. Quemaron el Lábaro Patrio, intentaron, repito, pues producir un incendio en rectoría. Pero hay testimonios, Salvador, que se les vincula precisamente con las guerrillas o los narcotraficantes sudamericanos, con Bolivia y Venezuela específicamente. No sé, se tendrá que probar si hay financiamiento para ellos. ¿De quién? ¿De estos manera. Jóvenes que fueron a la universidad? Uh-huh. Pero bueno, creo que no han detenido a nadie y no se ha podido evidenciar que realmente tengan algún vínculo con algún grupo. O sea, ni siquiera eso existe. No existe ni siquiera una investigación que nos diga que estos grupos o que estos jóvenes tengan pertenencia a algún grupo en particular. Incluso se convocan por medio de redes sociales. Son movimientos emergentes. En ese momento emergen por la convocatoria de redes sociales y así creo que se reúnen. O sea, no es algo estructurado. O sea, el crimen organizado está estructurado. Quienes participan en actos terroristas tienen una intencionalidad, tienen una estructura, tienen las posibilidades económicas, incluso los medios para realizar los actos que están planeando. Salvador. Habría que asociar un elemento que es clave. Hay una línea muy delgada entre la cuestión de terrorismo y delincuencia organizada. Sin embargo, cuando tenemos que asociarlo o vincularlo con manifestación de ideas, que primero tendríamos que situarlo ahí. Tendríamos que dar cuenta que el tema en particular se vuelve complejo. En el caso de los estudiantes o no estudiantes, a veces son profesionales de las protestas, ¿no? Era lo que son agitadores profesionales, ¿no? Evidentemente. En ese sentido, ¿no? Podríamos advertir, habría que caracterizar el tipo de acto como, vamos a tipificar ese tipo de actos que entraríamos en una línea muy delgada, insisto, vamos a colocar y a tipificar una manifestación y en qué grado y en qué medida, hasta qué intensidad es legal y hasta qué intensidad una manifestación se convierte en un delito. Entonces tendríamos que asociar la distinción entre un acto delincuencial, terrorista, es inmediatamente la afectación de la seguridad nacional o atentar contra la seguridad nacional. Y esto, a mi parecer, se queda en un acto de seguridad pública solamente, ¿no? A ver, vamos a una pausa. Esto está muy interesante porque no hay que olvidar que Ciudad Universitaria es zona federal. Es como el aeropuerto, digamos, o como una zona militar, es zona federal. Pero aquí, en esta línea delgada que tú interpretas, Salvador, pues también estamos los ciudadanos medios confundidos porque no sabemos cuándo se criminaliza o no, de acuerdo a la autoridad, cuándo es amnistía, cuándo es indulto, en fin. Esto es A Fondo. Regresamos para saber o tratar de entender ahora qué es el terrorismo. Volvemos. Terrorismo. A ver, vamos a tratar de identificar o entender qué es el terrorismo. Esto nos va a llevar, sin lugar a dudas, a hablar del señor Trump. Nos va a orillar al Tratado de Libre Comercio, ahora que aparentemente se firmó, pero no se firmó. Es decir, estamos de acuerdo, pero todavía no. Espérame tantito. Y mucho se entiende, mucho se interpreta de que hay presiones muy fuertes del gobierno de los Estados Unidos, en donde aquí en México las manejamos como un éxito, pero allá como una presión muy seria. Y tiene que ver con los cárteles y el terrorismo. Pregunto directo a Ruth Zabaleta, que decía yo que Guerrero te vio nacer. Las guerrillas en tu estado, los narcos en tu estado, ¿son terroristas
o son ejercicios de rebelión o son manifestaciones en contra del gobierno o de qué se trata? Bueno, hacen actos terroristas, pero no quiere decir que sean terroristas. O sea, el hecho de que en determinado momento utilicen determinados delitos o acciones para causar terror en la población, pues por supuesto que no los hace terroristas. O sea, estás haciendo un acto terrorista. ¿Qué es lo que lo diferencia? Pues que el acto terrorista está utilizando en ese momento los narcotraficantes y los estudiantes radicales o quienes hayan manifestado en su momento, en los años 60 o 70, pues utilizaban esa medida. Incluso tiene una teoría esto, ¿no? El equilibrio del terror. El terror que te causa el gobierno, yo te equilibro con el terror que cause yo, ¿no? Con las acciones que realice. ¿Cuáles acciones puedo realizar? Pues secuestrar funcionarios públicos, incluso secuestraron al propio gobernador, ¿no? De Guerrero en su momento, secuestrar a los empresarios Chiapas, o secuestraron el avión en 1972, ¿no? Este avión que secuestraron o el propio empresario que incluso lo secuestran, sale mal el secuestro y lo termina asesinando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que diferenciar porque en este caso la intencionalidad de estos grupos es hacerse ver, retar al Estado, incluso hasta derrocar posiblemente al gobierno, porque ellos traen una concepción de que ellos no quieren ese régimen político y no hay manera de conciliar el interés con ese régimen político. Y el otro, el caso del terrorismo, pues que es contrarrevolucionario incluso, pues es un terrorismo que no le importa a quién vaya a afectar. Llegan, ponen bombas y si explota una bomba y mata igual a los que son sus contrarios como a los que son la gente que está alrededor, no importa. O sea, eso es terrorismo contrarrevolucionario. Lo otro que puedas decir, pues es un acto violento quizás, porque sí lo son, para causar determinado efecto contra quienes están luchando en el gobierno o el régimen, pues no puede ser terrorismo en los términos que se maneja en las convenciones internacionales y en la propia ley. Ahora, fíjate, hay una cosa curiosa. Sí. El propio Código Penal, no sé si coincida el doctor conmigo, pero no definimos, es preocupante, pero no definimos qué es terrorismo. Definimos cuáles son las penas. Actos de terrorismo. Los actos de terrorismo, pero ¿y cuáles son las penas si haces actos de terrorismo? Pero no defines terrorismo. No. Me preocupa porque yo participé en esta reforma cuando fui diputada, precisamente cuando se incrementa en el Código Penal estas cuatro fracciones, y no definimos exactamente qué es terrorismo, y de eso se están agarrando ahora para estar en el debate de si Trump define que los crimen organizado, los delincuentes del crimen organizado son terroristas, y entonces en medida de que él pueda declarar que son terroristas, pues poder intervenir aquí en México. De por sí ya lo hacen de diferentes maneras, pero ahora de manera directa, venir a intervenir de otra manera, o sea, de manera que traer a su ejército, o no solo a la DEA, o traer gente que investigue a estos grupos. O sea, es un problema de afectación a la soberanía de nuestro país. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado y que la ley debería definir muy bien, muy claramente, aquí en México, qué es terrorismo. Debería quedar establecido en el Código. ¿Qué es terrorismo? Y en ocasiones, Salvador, ¿qué es soberanía? Porque recordábamos en el programa anterior de Periodistas aquí a fondo que quien primero incita a la comunidad internacional a calificar de terroristas a francotiradores es Marcelo Ebrard, por un tiroteo que hubo en El Paso, Texas. Y ahora se le voltea el asunto, y ahora cuando Trump le dice, ok, pero en México también hay terroristas, entonces no, es mi soberanía. Cuando nos metemos a Texas no es nuestra soberanía. A ver, un punto que trata muy bien Ruth y que es muy interesante es la forma de actuar de los terroristas. Yo me acuerdo, Ruth, que en diciembre del 93, para iniciar el 94, por vez primera en nuestro país estalló un coche bomba en el subterráneo de Plaza Universidad. Era un taxi. Gracias. Y de ahí para acá se han repetido ya múltiples estallidos de automóviles con dinamita y ya no pasa nada. Y no necesitamos eso. Vimos el caso Culiacán. En el caso Culiacán te toman la cantidad de trailers que quieras, de camiones, de microbuses, de pick-ups y las incendian enfrente de medio mundo como un acto de intimidación. Pregunto, ¿de terrorismo? Sí, claro. Entonces, ¿sí son terroristas los narcos del cártel de Sinaloa? Realizan actos terroristas y podrían tipificarse si hubiera una ley de terrorismo, digamos, ampliando propiamente. Que no lo hay. Podríamos reconocer y tipificar ese acto. El punto es que tenemos que asociar esto en una ampliación.
En el caso norteamericano es muy claro advertir, cuando te tipifico como terrorista, hay afectaciones de tus finanzas. La intervención del ejército norteamericano para aprender al señalado terrorista, digamos, se detona todo un aparato en torno. En el caso mexicano, insistiríamos, los actos que vimos en los 90, en Morelia en 2008, Sí, hace unas cuantas semanas... El granadazo que dices, ¿no? Sí, claro. El día del grito. El día del grito. Hace unas cuantas semanas en Guanajuato, o camioneta, hace unos cuantos días, que se dice que era una camioneta... En Irapuato. En Irapuato, me parece. Evidentemente estamos ante un fenómeno que hay que ver que el crimen organizado, llamado narcotráfico, o narcotraficantes, hacen uso de actos terroristas para destacarse, para profundizar su capacidad de acción, temor, terror, pero como nuestras leyes en particular, sobre todo las que van ahora asociadas con la Guardia Nacional, no alcanzamos a localizar a estos grupos de narcotraficantes como actores terroristas. Entonces, ¿tiene razón Trump? No es que tenga razón, el punto es que en el caso mexicano... Allá sí hay definiciones y ahí sí hay actos concretos. Yo quisiera saber si en el gobierno de Trump o de Bush o de quien ustedes quieran en Estados Unidos, atrapan a un tipo como vídeo, a ver si le dejan usar el teléfono y a ver si después lo liberan porque van a salvar otras vidas. Allá sí saben cómo aplicar sus leyes y qué hacer con ese tipo de delincuentes, me parece. Es que no es un problema nada más de leyes, fíjate qué importante. Efectivamente, si no hay delito, si no hay ley, si no está tipificado. O sea, eso lo sabemos. No hay, si no está tipificado en la ley que es terrorismo, pues no, ¿cómo lo vas a sancionar, no? Pero en el caso de Estados Unidos tienen no solamente la ley, tienen los protocolos para atender de determinada forma estos actos. Detienen a Ovidio y no hay un protocolo definido ni en la norma, ni en la norma de la Constitución, ni en las normas secundarias, ni tampoco en los protocolos internos que tiene la propia policía, la propia Guardia Nacional, que ese es el problema. En este caso lo que importó más fue, al final, que no traían una orden de aprehensión para detener. Ni de cateo, ni de aprehensión, ni con fines de extradición. Si hubiera sido terrorismo, no hubiera necesitado ningún instrumento de ese tipo para poder facilitar la detención. En el caso norteamericano, así se ejecuta. Porque ellos sí hicieron actos terroristas, empezaron a matar a la población en general para causar miedo. Fueron a tomar el espacio donde viven los familiares de los soldados para causar terror, de que no se les hiciera nada y liberaran a Ovidio. Eso es lo que hicieron. Sí. Es un acto terrorista, o sea, estás causando pánico. Pues metieron a los niños, a las mujeres, sometieron al soldado que tenía cuidando a los niños, que les pidió que le dieran chance incluso de resguardar a los niños. O sea, todo quedó en evidencia. Entonces, pero no tenemos el protocolo por escrito. ¿Qué pasa ¿no? con el caso Levarón, por ejemplo, para poder entender de qué estamos hablando? O sea, cuando vemos imágenes de estas atrocidades que suceden en la Franja de Gaza, en Afganistán, en Pakistán, en Irán, en Irak, nos asustamos. Pero cuando pasa aquí en nuestro territorio con la familia Levarón, nos espanta más la reacción de Trump que las medidas que debemos de tomar en este país. No, a los ciudadanos sí nos espantó lo que pasó con la familia Levarón, nos solidarizamos, pero aquí el problema es, en primera, ¿es un acto terrorista que estén matando mujeres y niños? Sí. Y a mansalva, ¿no? Con las manos en alto y te fusilan. Con una crueldad, obviamente, que impacta y que causa mucho temor en la población, que creo que puede ser un objetivo. ¿Cuál es el problema grave? Que no hay investigación eficiente. Hasta estas alturas no sabemos, no hay transparencia, no conocemos qué fue lo que motivó o quiénes fueron los que causaron este asesinato, quiénes están atrás de esto, no sabemos nada. Cuando el gobierno inmediatamente en Estados Unidos pasa una cosa de esas, inmediatamente a las 24 horas, 48 horas está sabiendo ya cuáles son las líneas de investigación más importantes. Aquí las tienen escondidas y ya agarraron chivos expiatorios, ya se está sabiendo que incluso el propio
familiar Levarón está involucrado, diciéndole a la hija de los detenidos, uno de la hija de los detenidos, que posiblemente él intervenga si él ve que eso es una injusticia, ¿no? Que solamente están tomando un chivo expiatorio. Sí. No tenemos investigación, sí, lo comparto totalmente. O sea, hay que voltear sobre el asesinato en aquella fiesta familiar en Veracruz, Minatitlán, si no me equivoco, ¿no? Minatitlán. Donde volvió a ocurrir el mismo fenómeno. O sea, población, digamos, civil asesinada. Se asocia que fue alguien del crimen organizado como una salida fácil, pero no porque podamos nosotros vincular una acción previa de inteligencia, de investigación y de capacidad de actuación en la cual ministerios públicos, fiscales estén concurriendo en un tema que está rebasando al Estado mexicano. Fíjate que vamos a entrar al siguiente bloque en esta particular acción de la sociedad que se muestra agradecida con el crimen organizado porque les da escuelas, les da iglesias, luminarias, hospitales, etcétera. Rechazan el terrorismo. Pero fíjate lo que son las cosas. Por ejemplo, hay personas que en este momento intentan acusar a la familia Levarón de negligencia por haber permitido que su familia transitara por un camino controlado por los narcos. Y yo me pregunto, entonces ya no podemos circular por Culiacán, por Guerrero, por Michoacán, ya no podemos, por Veracruz, por donde quieres, Tamaulipas. Entonces ya no, si circulamos por ahí es un acto de negligencia. Bueno, vamos a fondo, regresamos para saber qué ocurre con la sociedad mexicana. Sin acabar de entender jurídicamente qué es un terrorista o qué es el crimen organizado o dónde se rompe esta frágil línea, esta frontera, vemos a parte de la sociedad agradecida con los criminales, porque dan mayores satisfactores incluso que los gobernantes. Pero más aún hemos sabido de las narcolimosnas, hemos sabido de sacerdotes que a razón de que les construyan o les mantengan el templo, bendicen las armas con que los sicarios actúan. Claro. ¿En qué posición estamos en ese sentido, Salvador? Mira, tendríamos que asociarlo con una cultura de la legalidad. Este país tiene un deficitario modelo y prácticas incívicas de cada uno de nosotros con la ley. Nuestra experiencia con la ley es, digamos, a medias. ¿Torcida? Una máscara totalmente, ¿no? En actos que van desde pequeños actos de corrupción hasta cuestiones en las cuales está involucrado asuntos que podrían tipificarse como parte de delincuencia organizada, ¿no? Partamos de ahí. Porque es muy importante situar que esta experiencia con la ley nos lleva a, bueno, si voy a recibir una prebenda, un favoritismo, un recurso, pero sé que este recurso es ilegal, pero va a generar un bien. Es esta separación entre legalidad y justicia que es muy propia del discurso presidencial, ¿no? En la cual, evidentemente, desde la academia podremos decir, no, esto no está separado, ley y justicia no están separadas, ¿no? La justicia se deriva de un acto de derecho y en ese sentido podremos advertir, lo que tenemos enfrente en el país es algo lamentable, en tanto que también nos habla mucho de cuál es ese núcleo de población que puede ser capturada por el crimen organizado, por la delincuencia en particular, así sea la local, no necesariamente el crimen organizado en esta idea de narcotráfico, un delincuente que le pide a una persona que le guarde algo, o que tú participes en la compra de un bien que de una u otra manera sabes que fue adquirido por un hurto. Todas estas cuestiones te evidencian un tema en el cual la alta desigualdad social, la marginación y la exclusión son un caldo de cultivo favorable para que tú veas lo que tú señalas como a ver, doctora Zavaleta, la ley y la justicia no están separadas, pero parece que la ley y la justicia sí están separadas de la autoridad que lo imparte. Si bueno, no lo hay que pasa autoridad. Es que tú puedes tener una perfecta estructura legal, puedes tener una constitución tan hermosa como la nuestra, digo que es de las mejores constituciones del mundo, porque tiene establecidos derechos sociales, tiene el artículo primero muy definido derechos humanos, incluso desde la reforma del 2011, lo más hermoso que te puedas encontrar, un poema, el artículo primero constitucional. Sin embargo, el problema es la procuración de justicia por los jueces y por aquellos actores que lo tienen que hacer. O sea, la ley puede ser muy justa en la letra,
pero muy injusta en la aplicación porque los jueces o porque quienes tengan que aplicarla no lo hagan de manera justa. Fíjate la contradicción y la paradoja. Pero yo voy más allá, o sea, el problema de que los narcotraficantes sean aplaudidos en determinados territorios es porque hay un fracaso del Estado respecto al desarrollo del propio Estado, de la propia comunidad en términos económicos, sociales, políticos. Esto sucedió en Palermo y en muchos lugares donde se ha rescatado, se ha logrado reestructurar el tejido social y se ha logrado levantar el Estado de otra manera, o sea, encauzarlo en el Estado de Derecho. Y a mí me parece fundamental que reconozcamos que, por ejemplo, zonas de la Sierra de Guerrero, de la montaña de Guerrero, los gobiernos que pasan de cualquier partido han sido incapaces de resolver la problemática ahí porque quienes producen la riqueza en esa zona, quienes producen el alimento para estas familias pobres, es precisamente el narcotráfico. O sea, el narcotráfico sembraban amapola, sembraban marihuana y entonces de ahí la gente se alimenta. Pero voy más allá, Carlos, es más delicado. Lo más delicado es que además de sembrar, llegan a comunidades enteras en donde se dedican a lavar el dinero del narcotráfico, porque no hay otra manera de sobrevivir en esas zonas. No hay productividad, no hay inversión, no hay esquemas legales para poder desarrollar toda la sociedad. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues si tú tienes que llevar en melones la coca, la droga, pues trasladas, me van a dar un dinero y con esto voy a vivir y con esto va a comer mi familia, ¿no? Otra cosa más delicada que está pasando, estos grupos que aparentemente surgen para limpiar los grupos delincuenciales, que yo no sé quién los esté auspiciando, quién los está financiando, pero aparecieron en Michoacán y se convirtieron después en brazos del crimen organizado y siguen apareciendo. No son las autodefensas, son grupos de limpieza. Sí. Son grupos de limpieza que están apareciendo en varios estados que no sé yo quién, bueno, no puedo decir que en varios estados, puedo decirte que en Guerrero, en alguna zona en específica, por ahí por Iguala, de repente ponen mantas, ponen mensajes, ya llegó el grupo para limpiar a los malos. Y entonces dicen, por ejemplo, el que robó el banco apareció desmembrado, tirado en una calle, es el que robó el banco. Entonces, estos grupos dicen que están limpiando, pero esos grupos al ratito están fuera, son poderes fácticos que están fuera de la norma, fuera de la ley, que están en esa línea tan delgada de ser una parte que da justicia, que procura justicia, pero en realidad es otra cosa y que al ratito pueden convertirse en un problema muy grave. Por propia mano. Ah, sí, claro. Y además te paran y te checan a ver qué llevas en el carro y que no son policías, no son la Guardia Nacional. De repente se paran en la carretera, te paran y te bajan. A ver, enséñame qué trae en la camioneta, por qué viene circulando, quién es usted. Los poderes fácticos están desarrollándose de una manera impresionante desde el punto de vista que tú lo veas y lamentable porque hay un fracaso del Estado. Salvador, y cuando vemos a sacerdotes que iba a decir cínicamente, pero públicamente manifiestan que en ausencia de la autoridad ellos ensotanados tienen que negociar con el crimen para que le bajen a las muertes, ¿se vale? Mira, allí habría que primero distinguir. La Iglesia en México no solamente administra el reino de Dios, también tiene una alta capacidad. Yo te pediría que veas cómo incluso se convierten en interlocutores. El caso de algún político en Querétaro muy famoso que tuvo que interceder, el clero para su liberación, por ejemplo, o la liberación adentro de iglesias. O Absalón Castellanos. Todas estas cuestiones, en particular, tienes que dar cuenta de que... ¿Te acuerdas de los Arellano Félix? Por supuesto, visitando la Anunciatura. Que don Jorge Carpizo era el secretario de Gobernación y el presidente era Salinas de Gortari, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? claro. En ese sentido yo te diría, son un interlocutor que está ahí presente. No diría que está asociado con, pero juega un papel en tanto que ellos se asumen una autorrepresentación o una autocapacidad de negociación. Creo que el punto aquí sería dar cuenta. Lo que dice Ruth es muy importante en la medida de cómo hay una colusión del crimen con poderes económicos, políticos, y que esto genera un entramado que en un ámbito de desigualdad, de falta de derecho o de omisión del derecho, incluso de la infraestructura del Estado, bueno, es boyante o se genera un escenario favorable para que el crimen se convierta en un actor clave en ciertas regiones, sobre todo en este ámbito de ausencia del Estado mismo, ¿no?
Bueno, hasta capillas les montan a los narcotraficantes. No, escuelas. Ovidio dijo otro día que lo liberaron, dijo, voy a invitar al presidente a la inauguración de la las... Universidad en Badiraguato, ¿no? Sí, claro. Ellos la están financiando. Mira, en Palermo era eso. En Palermo las escuelas eran de los narcotraficantes, todas las propiedades eran de ellos. Ahí iban los niños a educarse y si tú empiezas a rascarle un poco en el Estado mexicano, seguramente vas a encontrar que muchas de esas personas que se dedican a cuestiones ilícitas tienen inversiones en cuestiones aparentemente lícitas, ¿no? O sea, porque es un entramado entre, como decía bien el doctor, está todo entrelazado. ¿Por qué? Pues porque el Estado no ha sido capaz de generar sus propias condiciones legales, su propio desarrollo. Ahora hay una cuestión ahí de los sacerdotes. Mira, dos cuestiones. Por miedo, por temor y porque la Iglesia Católica, principalmente la Iglesia Católica en diferentes derivaciones, por ejemplo, las comunidades de bases cristianas, recordemos que en los años 60, 70 tuvieron un papel protagónico precisamente en el desarrollo de la guerrilla y no vamos tan lejos, en los 90, en Chiapas, pues quienes tuvieron una participación importante, la teoría de la liberación, precisamente con el asunto pues de que veían que la gente pobre no les procuraban justicia, la gente estaba tan miserable, pues que ellos se dedicaron también a organizar a la gente, organizar a las comunidades y a tratar de combatir pues este desarrollo injusto que tenían las comunidades. Entonces la Iglesia Católica ha tenido un papel relevante y en el estado de Guerrero, en algún momento, hace como 5 años, no con esta administración, con la pasada administración, estuvieron apareciendo varios sacerdotes asesinados. ¿Con Ángel Aguirre? Sí, con Ángel Aguirre y después con el suplente también aparecieron sacerdotes que no se prestaban seguramente o no sé qué pasaba, pero los encontraban en los caminos, iban a dar misa y ya los asesinaban en tierra caliente principalmente. Entonces, creo que también hay un problema de temor, o sea, a veces es como plata o plomo, ¿no? Sí. Entonces, que llegan con un funcionario público, tú sabes, y le dicen, pues a ver, recibes la maleta llena de dinero o te vamos a matar, ¿no? Y a ver, pues, ¿qué vas a hacer? Guerrero ocupa en este momento el 6º lugar en homicidios. No, fíjate que no. Ahí te voy a debatir. A ver, venga. Fíjate que Guerrero, y no explican eso, incluso platicábamos con Alejandro Hoppe, que Guerrero bajó del 3er lugar al 15º lugar en homicidios en este año. Ahí va en ese conteo hasta el mes de septiembre, y feminicidios del 3er lugar ahí están los homicidios. Hasta el 13º lugar. 13º lugar. Oye, a ver, me hiciste recordar algunas cosas. Que incluso, ¿sabes qué decían? Yo digo, no es una broma, pero digo, pues es que ha habido tantos muertos en Guerrero que a lo mejor ya no hay tanta gente a quien matar. O sea, es terrible. O sea, es un cementerio clandestino, ¿no? Fíjate que te decía, me hiciste recordar algunas cosas porque, no omitiendo lo que dices de los sacerdotes en el 2015 en tu estado, lo que ocurrió en los 90s, en el 68, el pueblo de Canoa. Claro. Cuando en una arenga desde el púlpito, el padre convence a la comunidad de matar a los estudiantes porque eran comunistas. Así es. ¿Recuerdas, no? Sí. Gravísimo. Vamos a hacer una pausa, regresamos para terminar con este análisis, en esta ocasión, con invasión de naciones para solucionar el tema del crimen organizado y narcotráfico. Le hace Trump México. Volvemos. Voy a ser severo para entender si es necesaria una invasión de un ejército o de un gobierno de otra nación en nuestro territorio para solucionar el problema del crimen organizado. Voy a ser muy severo, repito, en esto, pero parte de la arenga que nos ofreció la doctora Zabaleta cuando le otorgaron el grado de doctora ahí en el claustro, decía algo muy cierto: una nación se identifica por su Estado de Derecho. Y yo me preguntaría cómo nos estarían o nos estamos identificando nosotros. Pero el rebote primero es, ¿entonces estamos agresivos con Trump? Debemos estar agresivos con Trump porque va a poner orden donde no podemos poner orden. Hoy vimos la captura de Genaro García Luna. Tenemos que agradecer al señor Trump lo que allá se hacen, que aquí no nos atrevemos. Y la segunda aseveración fuerte es, hasta hace unos años este país vivía de su producción, del petróleo, del turismo, de las remesas y del narcotráfico. Hoy, sin importar ayer o mañana, hoy vivimos de remesas y de narcotráfico. ¿Dónde estamos, Salvador? Necesitamos una invasión, necesitamos que nos pongan orden, que vengan los Marines, porque la Guardia Nacional está revisando bultos en el metro, ¿no? Entonces necesitamos que vengan los Marines aquí a decirnos, así se hace y el Chapo a mí no se me escapa y, en fin. Bueno, de arranque primero
Veamos el fraseo de Trump, ¿no? Detuvo, por lo mientras, en vía de mientras, la posibilidad de tipificar al narcotráfico. ¿A cambio de? ¿Hay algo? Me da la impresión que tendríamos que voltear a ese costado, ¿no? Literalmente. Que yo no diría tanto el tratado, sino hay que ver esto en vías de la reelección de Trump. Pero no aceptas el asunto migratorio, me aceptas que me meten en el asunto laboral sentido, creo que detengo ha sido una presidencia muy endeble, ¿no? ¿Cuál de los dos? Esta. ¿La de aquí o la de allá? Para aceptar las condiciones en las cuales la Guardia Nacional no está haciendo su trabajo. Habría que revisar propiamente lo que está haciendo hoy en día. Estar de agente de migración con todo ese personal destacado en el sureste mexicano llama demasiado la atención, ¿no? Esto me llevaría mucho a explicar todas estas zonas donde la violencia está desatada, ¿no? 2, el caso Levarón pone el acento, y creo que esa es la riqueza del tema, ¿no? Pone el acento sobre un elemento en donde, como lo dice Ruth, le faltó al legislador atender el tema del terrorismo. ¿Y hasta dónde? Porque en este caso sería dar cuenta de qué vamos a hacer con actos que no solamente afectan a la persona o van sobre un edificio público. Y el elemento político está presente hoy en día en los narcotraficantes. Habría que dar cuenta casos de estados del país donde hay candidatos narcopolíticos y lo que lleva por ende a una característica que sí tiene el terrorismo, un elemento político, claro, ¿no? Ya sea nacionalista, de derecha, o ya sea de izquierda, está presente un elemento de captura del Estado. Oye, hay dos lecturas o dos facturas en este asunto de detener por el momento la etiqueta de narcoterroristas por el señor Trump. Uno es el Tratado de Libre Comercio, es decir, te ajustas a mis incisos, a mis condiciones en el TLC, pero el otro que no se nos olvide es Evo Morales. Dicen también que a cambio de la solicitud de que Evo se fuera de México, detengo mi intervención armada contra los narcos mexicanos. Yo te pediría que voltearas un poquito el día de hoy en la toma de posesión de Fernández en Argentina. El representante de Estados Unidos se retiró porque vio allí a la playa de los otrora presidentes latinoamericanos de la izquierda rosa. Dijo, yo no puedo estar aquí, se fue. Es decir, veamos el poco agrado que tiene Estados Unidos con estos proyectos populistas. Entonces, no solamente yo diría, habría que verlo en el caso de caracterizarlo con México, es en general. Es decir, pondría cierta duda, solamente fue Evo. Creo que Evo es parte de una bolsa más grande de temas en particular. Es que Evo, no hay que olvidar, está perseguido, acusado, investigado en este momento por la Interpol por narcotráfico. No hay que olvidar eso. Claro. Y el asunto de Trump para intervenir en México es narcotráfico. Bueno, mira, hay que analizar también la historia, pero no nada más es la simpleza de decir que por narcotráfico también lo están investigando. Recordemos que él realmente se hace famoso porque él defiende a los coqueros. O sea, él es productor de coca y él agrupa a los coqueros, hace un movimiento muy fuerte y realmente de ahí sale su popularidad. Y también eso es una cultura. La coca no está prohibida, también reconozcámoslo. O sea, tienen diferentes condiciones que nosotros con el amapola o con otras drogas que nosotros no hemos logrado que se legalicen como la marihuana, ¿no? Fíjate, yo quiero rescatar una cosa, Carlos. El problema de que si necesitamos a Trump o no, lo que necesitamos más bien es que el presidente se haga responsable de lo que se comprometió a hacer. López Obrador. López Obrador. O sea, porque él está simulando. El origen del Estado es precisamente imponer orden. Por eso él tiene el monopolio de la fuerza. Y por eso se le dieron las leyes para que pudiera constituir una Guardia Nacional que está simulando que la está apoyando. Con todas las letras se lo puede decir, el presidente no está apoyando la Guardia Nacional porque cuando tú apoyas un proyecto, una política pública, lo demuestras con tus finanzas y el presupuesto no trae un peso de más
para poder contratar nuevos guardias nacionales, ni tampoco para asumir la nómina de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional sigue dependiendo de los gastos que se le da al Ejército, por eso al Ejército se le incrementa el presupuesto. Pero entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Por qué entonces le aprobamos una Guardia Nacional? Para que tuviera sus propios recursos y para que capacitaran precisamente a quienes se integraran a la Guardia Nacional, se separaran de ser militares y entonces estuvieran constituyendo la Guardia Nacional. Entonces estamos jugando a que el Ejército realmente retomó toda la seguridad, en realidad es eso. O sea, hay que dejar de simular y estar diciendo que estamos haciendo cosas que en realidad son otras. O sea, yo creo que aquí el presidente debe de asumir su responsabilidad, se le votó en gran mayoría porque la gente quiere orden, quiere Estado de Derecho, quiere que tenga dinero en su bolsillo porque quieren hacer productivo este país, quieren que haya inversión, quieren que tengan trabajo sus hijos. O sea, todos queremos mejorar y por eso le votó la gente, porque se comprometió a hacer una serie de cambios que él manifestó, que con combatir la corrupción y con hacer determinadas acciones muy puntuales, lo iba a cumplir. Oye, para cerrar el programa, supongamos que estamos al interior del gobierno de los Estados Unidos. Y cuando veo un país en donde su presidente llama a las abuelas para que se acabe el crimen organizado, cuando abre las fronteras y permite que todo el mundo entre sin siquiera pues una aduana sanitaria de seguridad nacional, cuando ve que liberan Ovidio, cuando ve lo que le pasa a los Levarones, ¿qué posición tendría que tener ese gobierno con respecto al nuestro, si es que está o no de acuerdo en que seamos populistas? No, yo creo que esa es la primera gran respuesta que les dio Trump. Poner atención sobre si tú no estás haciendo tu chamba con tu crimen, entonces yo puedo hacer acciones transnacionales o en esta lógica apelando a elementos de asistencia recíproca en las cuales México tendrá que volverse a insertar. Yo creo que habría que ver esta parte que dijo López Obrador que ya no iba a aceptar, pero me parece que el fluido de recursos ahí está presente, que no esté digamos, abierto, esa es otra cosa. Pero la asistencia, la presencia de la DEA, la presencia de la seguridad norteamericana en el territorio mexicano está. El punto es llevar al segundo nivel de tipificación de estos narcotraficantes, de decirle, bueno, es hora de cambiar la estrategia. Si nosotros, como ciudadanos, políticos de oposición, no han podido, creo que esto sí va a ocurrir desde esta posición muy clara que tiene Trump de que México es su patio trasero y que está amenazada su seguridad nacional, y de ahí ese es el valor. Terrorismo para Estados Unidos es amenaza a su seguridad nacional. Y a sus ciudadanos, que fue lo que pasó con los Levarón. Cerramos contigo, Ruth. Mira, yo no sé por qué separa el representante de Argentina, el representante de Estados Unidos en Argentina. Si su presidente es más populista en toda la región que de los populistas. O sea, agarra cualquier tema y nos ha agarrado a nosotros de pañuelo para estarnos restregando a cada rato para poderse él hacer popular. Entonces estamos ante dos populistas, nuestro populista mexicano y el populista de Estados Unidos, nada más que con grandes diferencias de recursos para poderse imponer uno sobre el otro. Sí. Entonces aquí el problema es que el primer populista que encabeza toda la región pues es Trump. Y que hay dos tipos de populismo. Un populismo en donde va a liderar quizás Trump, y ahí estamos nosotros incluidos porque pues nuestro presidente está sumándose siempre con Trump, y otro populismo que representa sí Argentina, Bolivia y otro por ciertas características que se han desarrollado. A ver, cerramos. Pregunta corta para respuestas cortas y la misma. Como ciudadana, ¿tú estarías dispuesta a que entraran los Marines y acabar con la delincuencia y la violencia en México de una vez por todas, o prefieres que sigamos igual? No, yo no estoy de acuerdo en que entren los Marines, estoy de acuerdo en que la Guardia Nacional tenga todos los recursos para poder actuar como debe de hacer. Pero no está ocurriendo. Lo va a hacer. Si le dan los recursos, lo va a hacer. Salvador, ¿estás tú como ciudadano dispuesto a que entren los Marines y ya de una vez decirte puedes salir a jugar a las calles con tus hijos o no? No. Seguimos igual. No, hay que ver que necesitamos robustecer el aparato de seguridad con que cuenta el país. ¿Es suficiente? Sí, pero debe de perfeccionarse y cambiar la estrategia que ha venido implementando. Y yo te cerraría con algo, Carlos. Dime. Todos los sectores tenemos que tomar conciencia de que tenemos que hacer un gran acuerdo todos, por encima incluso de la voluntad del presidente, porque esto lo tenemos que sacar todo México. O sea, eso está complicado y vemos que el presidente solo no puede. Pues bueno, ojalá y esto se arregle y pronto y se perfeccione y rápido, porque llevamos ya 4 sexenios
Fox, Calderón, Peña y ahora Andrés Manuel López Obrador con el mismo problema, pero multiplicándose. Ruth, un placer, gracias. Un placer es mío, Carlos, gracias. Salvador, qué gusto, gracias, bienvenido Carlos. como siempre. Te Gracias, agradezco. y gracias a usted, tendrá la mejor opinión, el mejor criterio. Esto es A Fondo. Gracias por su atención, nos encontramos en la próxima.